ya vamos a terminar. Vamos a terminar el componente de evaluación hablando de otros aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una evaluación, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta aspectos relacionados con el ambiente de la evaluación. Entonces, por ejemplo, ustedes deben controlar y aprender a controlar eh, cómo está construido el consultorio. Hay unos aspectos, hay unas condiciones estructurales que de acuerdo al sistema de salud que debe cumplir cada consultorio, debe estar habilitado, que tener acceso a un baño, la entrada, el ingreso, de sistemas para personas en condiciones de discapacidad, etcétera. Adicionalmente, ustedes deben saber que aspectos como la temperatura, el ruido, la iluminación, la privacidad y qué tan confortables se sienten las personas van a afectar el resultado de las pruebas o de la evaluación. Deben también tener en cuenta que no toda la evaluación neuropsicológica sucede dentro de un consultorio, que también pueden diversificar las fuentes de registro, por ejemplo, en colegio, en casa, en trabajo, en otros lugares, la cafetería, la calle, pero todo esto va a exigir tiempo y recursos, ¿sí? Pero sería lo ideal. Ya esto lo hablamos un poco de qué debe tener la entrevista inicial. ¿Qué aspectos tengo también en cuenta para escoger pruebas? Pues debo saber si la prueba es sensible a alteraciones, ¿sí? O sea, que no tenga un efecto piso o techo. Recuerden que la especificidad es relativa, ¿sí? Que no tengo pruebas específicas para constructos muy generales, sino que una prueba tiene especificidad para múltiples constructos, entonces y lo vimos desde la primera clase de evaluación. Entonces, la misma prueba que yo utilizo para evaluar percepción también me permite hacer inferencias sobre motricidad, sobre lenguaje, sobre atención. Entonces, lo de la especificidad es relativo y varía dentro de la misma tarea para diferentes constructos. ¿Sí? Tengan en cuenta para elegir la prueba, pues también características del paciente, como qué edad tiene, qué cultura, el sexo, roles de género, escolarización, funcionalidad, control emocional, interés por resolver la prueba, ¿sí? La pregunta esencial que se deben hacer es qué se pretende evaluar para saber qué tipo de pruebas yo voy a escoger. Revisar si la prueba tiene indicadores de validez y confiabilidad para su población. Si no los tiene, pues deben decir por qué tipo o ustedes establecer por qué tipo de criterios la escogieron. Sí, como lo que hablábamos hace un momento, tal vez no existe otra prueba muy sensible, muy específica para esta población, entonces yo me inventé una tarea que me parece idónea y lo argumento por qué. ¿Sí? Bueno, por lo general lo que deberíamos con la práctica, con la experiencia, lo que se hace es conformar bancos de pruebas. ¿Sí? O sea, muchas pruebas que te permitan y tú conocer cuáles te sirven mejor para ciertos pacientes, para ciertas edades, para ciertos niveles socioeconómicos, ¿sí? Y poder elegir dentro de este banco de pruebas. Por lo general uno construye protocolos, entonces más o menos para casos, motivos de consulta similares, poblaciones similares, tú ya tienes como siempre, tiendo a aplicar siempre primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, ¿sí? Y tú tienes tu protocolo y lo vas ajustando a el motivo de consulta, al paciente, a las condiciones, a los tiempos, o sea, los números de sesiones. Bueno, ¿y qué se debe evaluar? Entonces, una evaluación neuropsicológica siempre exige que ustedes evalúen funciones atencionales, lenguaje, cálculo, memoria, percepción, motricidad, funciones sensoriales, náuseas, praxias, habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas. Esto debe incluirse en toda evaluación neuropsicológica para establecer el perfil neuropsicológico del paciente. ¿Sí? Ya lo hablé. Y bueno, por ejemplo, algunas ya lo hemos mencionado. Estas son algunas pruebas que se evalúan para establecer el nivel, el CI, las de Wechsler, también el Kaufman, lo mencionaba hace un momento. Bueno, esto, ¿qué tiempo queda? Bueno, entonces, ahora hablemos sobre el informe neuropsicológico, ¿sí? Entonces, ¿qué debe contener un informe neuropsicológico? Un informe neuropsicológico debe mínimo tener datos de identificación de la persona, en términos de nombre, ocupación, lateralidad, ¿sí? El motivo de consulta,
fuentes de información. Sí, o sea, de dónde tomaron, qué tipo de fuentes, si hubo entrevistas a los familiares, si se hizo observación participante en la casa, en el colegio, si se utilizaron diarios, si se utilizaron grabaciones, si se utilizaron pruebas, cuáles pruebas. Recuerden que las pruebas no es la única fuente de información, sino pueden haber múltiples. Debe contener los antecedentes familiares, terapéuticos, funcionales, médicos, sí, bueno, aquí está una descripción de la observación de la conducta en sesión, de se observa una persona atenta, orientada, ansiosa, con manías, de ser una persona letargada, desorientada, ¿sí? Eh, con un buen vestir, con un buen porte, bueno, movimientos de las extremidades. Tú describes el comportamiento y el aspecto que tiene la persona durante las sesiones. Se describen las pruebas, los resultados cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Y al final, pues como esto es clínico, debes dar una impresión diagnóstica. Si hay diagnóstico, si no lo hay, pues se dice que no se halló ningún tipo de alteración, ¿sí? Y si la hay, entonces la describes con los criterios DSM-5 y ya están los CIE-11. Entonces, y yo soluciono esto antes de eso. Pues, criterios CIE-11. Y finalizas, siempre finalizas el informe con recomendaciones terapéuticas, familiares, educativas y, si es el caso, remisiones pertinentes. Yo en la carpeta del curso les dejé un ejemplo de informe, por si quieren después como tener un parámetro, ¿no? Pregrado, neuropsicología clínica, presentaciones, acá en otros materiales creo que está, ejemplo de informe, ¿sí? Ahí en esa carpeta que dice otros materiales, hay materiales que les pueden servir, ¿no? Entonces, los datos de identificación del paciente, este era un niño de 7 años, ¿sí? El motivo de consulta, los antecedentes del problema, ¿sí? Antecedentes familiares, antecedentes terapéuticos, antecedentes escolares, pueden cambiarlos por laborales, o ocupacionales, antecedentes médicos, porte, comportamiento y actitud durante sesión. Se observa un sujeto alerta, orientado en tiempo, lugar y persona que responde preguntas con fluidez y adecuado tono de voz, sigue instrucciones, ta, 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 ta. Bueno, ustedes pueden mirar qué es lo que más o menos se evalúa. Descripción de las pruebas aplicadas, resultados cuantitativos, entonces las curvas, bueno, diferentes resultados a través de todas las pruebas. Igual yo esto lo hago con simples curvas en Excel, ¿no? Ustedes después con el tiempo se construyen sus hojas de Excel que les botan todos estos curvitas, puntajes, colorcitos y demás. Resultados cualitativos, ¿sí? Entonces, que es lo más importante. Esto es lo que realmente es importante, ¿no? Entonces, ya los resultados cualitativos. Porque esto que está acá atrás, esto pues muy pocas personas lo podrán interpretar, ¿no? Sirve más como si se hacen peritazgos o algo así. Entonces ya comienzan ustedes en términos de resultados cualitativos. Por ejemplo, acá se analizaron signos blandos neurológicos, problemas de comportamiento, aspectos psicosociales, ¿sí? Cognición social, emocionales y los intelectuales, como el funcionamiento intelectual general, o atención, percepción, motricidad, memoria, y pues incluso pues con las figuras de referencia, por ejemplo, lo que yo estoy interpretando, ¿no? Lenguaje, y terminamos entonces con la impresión diagnóstica, que es que fue un trastorno específico del aprendizaje, la lectura y la escritura con el código de el DSM-5 y un trastorno de déficit de atención y hiperactividad de tipo impulsivo con el código DSM-5 y la interpretación, recomendaciones para los diferentes terapeutas, para la mamá, para la casa y finaliza. Bueno, muchachos, preguntas para cerrar.
¿Ninguna?